Buenas tardes. Vamos a continuar con lo de transistores. Hemos estado viendo transistores desde, bueno, prácticamente desde ayer. El hablar de transistores es hablar de un mundo de circuitos, ya que la mayor parte de los circuitos que contiene una tarjeta electrónica, su funcionamiento está basado en transistores principalmente bipolares. Hay otro tipo de transistores que también se le conoce como transistores MOSFET. Este otro tipo de transistores son unipolares o se le conoce como unipolares, es decir, no son como el que estamos viendo, son del tipo bipolar. Pero bueno, ese es otro tratado que tendremos si alcanzamos de tiempo más adelante. Por lo pronto, hoy, pues para darle un poquito de aplicación a los transistores, vamos a explicar algunas cosas que ayer nos faltaron. Y pues vamos igualmente también a hacer algunas demostraciones para ver cómo utilizar los transistores. Yo les recomiendo, bueno, pues ahorita en la práctica que por ahí tienen como actividad, no se les dejó ninguna de transistores, pero igual ustedes pueden realizar algunas prácticas como las que aquí pues vamos a mostrar. Son prácticas quizás muy sencillas, pero que nos dan idea de cómo se utilizan pues los transistores. Por lo pronto pues estamos viendo que bueno, ya el transistor es de 3 partes semiconductoras, es decir, ya no son solo 2 como era en el caso del diodo, ahora el transistor utiliza 3 semiconductores. Pueden ser 2 tipo P y uno N o 2 N y uno tipo P, por lo que bueno, pues este tipo de transistores así trabajan. Vamos a entonces a ver algunas de las aplicaciones del transistor y pues vamos a explicar aquí un poquito más acerca de ellos. Las aplicaciones del transistor, como les digo, son muchas. La mayor parte de los circuitos están basados en transistores, a pesar de que vengan en circuitos integrados. Muchos de estos circuitos integrados están construidos a base de este tipo de componentes, que normalmente cuando son individuales se les conoce como componentes discretos. Es decir, cuando son individuales y no están contenidos dentro de un circuito integrado, que es lo que estaríamos viendo la siguiente semana. Por lo pronto, bueno, pues el transistor pues tiene varias aplicaciones. Se pueden nombrar 4 aplicaciones básicas, que es la de cuando funciona como interruptor, cuando funciona como amplificador, como regulador de tensión o de voltaje y en algunos casos pues como oscilador, aunque realmente el oscilador lo forman, puede formarse por capacitores, resistencias y bobinas. De todas maneras, lo que hace el transistor es de algún modo manejar esa señal, es decir, amplificarla y pues a su vez se dice que esa aplicación es como driver de señal. Entonces, las aplicaciones que vamos aquí a explicar, bueno, pues son básicas y se utilizan en cualquier tipo de circuito. En el caso aquí de lo que sería el transistor como interruptor, pues estamos hablando de que cuando funciona como interruptor solamente abre o cierra el circuito, es decir, permite que la corriente fluya cuando está cerrado o que no fluya cuando está abierto. Por eso se le llama conmutador también. Incluso por ahí pues se oye hablar de las fuentes conmutadas o switchadas. Ese tipo de fuentes switchadas se basan precisamente en la función que hace el transistor como interruptor o switch. Sabemos un switch lo que hace es abrir o cerrar el circuito para que fluya cuando está cerrado o que no fluya cuando está abierto. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues se hace controlando la base, aplicando pulsos o voltaje, pulsos de voltaje, mejor dicho, en la base y a su vez, bueno, pues la corriente fluye entre el emisor y el colector. Y esa corriente que fluye, pues es la que se controla por medio del transistor que trabajaría como interruptor. Más a fondo se diría que el transistor se manda,
fuera de lo que se le conoce como región activa, es decir, el transistor va de un lado a otro. Significa que el transistor puede estar saturado o en corte. Saturado es cuando está cerrado y en corte es cuando está abierto. Pero bueno, ese es ir más allá en cuanto al funcionamiento del transistor, porque también tiene otra parte que se le conoce como región activa, que es cuando trabaja como amplificador. Y precisamente hablando del amplificador, un amplificador sabemos que lo que va a hacer es ampliar una señal. Aquí la tenemos de este color muy pequeñita. Es una señal, aquí lo dice pequeñita, que se aplica en la base y que se obtiene normalmente en el colector. Aquí lo mismo lo dice también, hay una corriente de colector grande. A su vez también el voltaje es grande, es decir, la señal se amplifica. Así, por ejemplo, pues una señal de un micrófono que es bastante débil, que pues se utiliza en este caso como transductor el micrófono, se amplifica, puede ser por medio de transistor y pues tenemos una señal grande que puede mover el cono de una bocina, por ejemplo. Las señales también, sabemos en radiocomunicaciones o en telecomunicaciones, pues existen transistores que elevan en ganancia la señal que capta o que es captada por una antena. Esas señales son de muy bajísima amplitud, por lo cual requieren de amplificarse pues para poderse trabajar y manejar adecuadamente ya dentro de lo que sería el equipo receptor, que pudiera ser pues por ejemplo un televisor, puede ser un radio. Entonces, estas dos aplicaciones son básicas, aunque también existe la aplicación como regulador, que vamos a ver para ello lo que se conoce como regulador de tensión con transistor. Para ello utiliza un diodo Zener. Y bueno, miren, aquí muestro algunos circuitos muy básicos, si quieren, de aplicación, pero que se pueden construir muy fácilmente. Por ejemplo, en el primero, se dice que pues es un driver de sensores. Aquí podemos nosotros conectar, no sé, fotoceldas o resistencias que pueden, pues de algún modo cambiar su valor resistivo y cambian por lo mismo el voltaje que se aplicaría a la base. De ese modo, pues el transistor trabaja y aquí en este caso encendería, por ejemplo, este LED. La idea del driver de sensores significa que pues aquí podemos conectar, por ejemplo, un LDR, que al final de cuentas es un sensor de luz, es una fotoresistencia sensible a la luz. Podemos tener un NTC, que es un sensor de temperatura negativo, o un PTC, sensor de temperatura positivo. Podemos tener también un condensador. El condensador, bueno, aquí actuaría pues como, diríamos, pues como el que tengo acá, sería un temporizador. De hecho, este es ya una aplicación que se le puede dar a esto. Por ejemplo, pues aquí si vemos el push button que está aquí, al darle un pulso carga al capacitor y este capacitor va a descargarse a través de la resistencia que está aquí de 33 kilos. Este, a su vez, pues va a actuar al transistor, es decir, va a abrir el transistor, lo va a activar, lo va a mantener activo mientras dure la descarga y eso va a provocar, pues, que encienda este LED. Son circuitos de aplicación muy básica, pero que sirven para comprender cómo es el funcionamiento del transistor. Para ello hay, como digo, miles de circuitos o miles de aplicaciones que se le pueden dar como interruptor. Por ejemplo, pues este sería un temporizador y este pues se basa en la carga, en la descarga del capacitor. En este caso aquí tenemos uno de 1000 microfaradios. Sabemos que, bueno, pues si lo cambiáramos por uno, por ejemplo, de 100 micros, pues la descarga duraría menos. Por eso se le llama temporizador, porque se le da un pulso y este va a durar cierto tiempo. De hecho, esto es muy parecido a lo que hicieron en la actividad anterior, en la tarea práctica de la semana pasada. Solo que, bueno, pues el transistor puede aquí, en vez de utilizar un diodo LED, podemos conectar la bobina de un relevador y pues a su vez que este actúe ya una carga mucho más grande.
como pudiera ser el encendido de un motor, de una lámpara, etcétera. El caso es que este es un circuito temporizador y se activaría o se puede calcular para que pues este nos dure cierto tiempo. El tiempo se calcula por la resistencia y capacitor que nosotros tenemos conectados entre la base y el emisor. Tenemos también el del LDR, que bueno, es este otro que es el sensor de luz. El sensor de luz, pues, lo que hace es sensar la cantidad de luz que hay y a su vez, bueno, pues, si hay oscuridad, por ejemplo, sería un detector de oscuridad. Al tapar o oscurecerse la fotocelda, pues esta es sensible a la luz. Una vez que ya no llega o percibe luz, pues hay una diferencia de voltaje entre estas dos resistencias, porque dijimos el LDR es una fotoresistencia y aplica ese voltaje de modo que pues encendería aquí una luz. Como digo, en vez de diodo LED y resistencia se aplicaría la bobina de un relevador, es decir, el relevador, y este ya puede controlar pues una luz ya más grande. Entonces, estos son algunos circuitos muy básicos de aplicación, pero también existe, como digo, el del regulador y el oscilador. Para ello, pues vamos a ver aquí primeramente lo que sería pues el diodo Zener, que es otro de los componentes que debíamos de ver junto con lo que son diodos. El diodo Zener, pues es otro tipo de diodo y es especial ya que sus semiconductores, bueno, se descubrió el doctor Carl Zener, descubrió un alemán que al dopar en exceso los semiconductores de un diodo, pues este tenía una caída de tensión, la cual la mantenía casi constante. Entonces, de ahí se descubrió que, bueno, pues depende del dopaje que tengan sus semiconductores, pues da otra función. Bueno, el símbolo del diodo, pues es este que es, pues más o menos igual que el diodo, nada más que tiene aquí estas pequeñas, pues dobleces allí en lo que sería el cátodo. Y pues el diodo Zener, físicamente, en general la mayoría son de este color, pero también los hay del mismo color. ¿Cómo podemos nosotros distinguir un diodo Zener de un diodo semiconductor? Bueno, pues más que nada por la matrícula. Sabemos que la matrícula que traen impresa, porque estos también la traen, nos dice o nos da la información técnica. Entonces, con ello nosotros podemos saber qué tipo de diodo es y pues ver sus características eléctricas. Para ello, bueno, el funcionamiento de estos diodos se basa en la curva característica. Todo diodo funciona más o menos igual que esto, que, bueno, si se hiciera una curva para cualquier tipo de diodo, funciona más o menos como está esta. Nada más que esta, bueno, pues lo que tiene el diodo Zener es que cuando llega a lo que se le conoce como voltaje Zener o voltaje de ruptura, que aquí está de rojo en esta imagen, significa que este diodo conduce, pero no se destruye. La mayoría de los diodos sí se destruyen cuando están polarizados en inversa y pues ya no funcionan. Pero el diodo Zener sigue trabajando. Para ello, bueno, pues existen dos polarizaciones, sabemos en los diodos. Una que es la polarización directa, en la cual pues todos los diodos comienzan a trabajar a partir de punto 7, comienzan a conducir. Aquí se puede ver que, bueno, es un poquito antes, pero realmente es punto 7 cuando ya se dispara la corriente que debe de conducir el diodo. Esto para diodos de silicio es aproximadamente 0.7 de voltios. Quiere decir que un diodo, aunque esté polarizado en directa, no conduce si no se llega a este voltaje de conducción, que son los 0.7. Si se le aplicaran solo 0.3, pues no conduciría y se comportaría como circuito abierto. Entonces requiere mínimo 0.7 de voltios, igual que los diodos, bueno, todos los diodos, en polarización directa. En polarización inversa es el lado opuesto y significa que el diodo, pues ya vimos cómo es en directa y cómo es en inversa. En inversa significa que
el polo positivo de una fuente debe de estar al cátodo ahora y el polo negativo va a ir al ánodo, es decir, está en polarización inversa. Entonces, en esas condiciones, los diodos se fabrican para cierto voltaje de ruptura. Por ejemplo, si un diodo Zener es de 12 voltios, significa que su voltaje de ruptura serán entonces 12 voltios. Y siempre y cuando este se polarice en inversa, pues exactamente en 12 voltios este va a empezar a conducir. Esto lo hace para mantener el voltaje entre sus terminales. Claro que tienen un límite y eso lo determina también la potencia o la cantidad de corriente que pueda fluir a través del diodo. Entonces, esta es la curva Zener y nos da una idea de cómo es en polarización inversa. Así es de que, bueno, aparte de que este diodo siempre lo vamos a encontrar en polarización inversa. Siempre se aplica en polarización inversa, ya que en polarización directa pues va a funcionar como un diodo semiconductor, como un diodo común y corriente. Bueno, no son común y corriente, es un diodo semiconductor rectificador. Y la aplicación que se le da a estos diodos Zener es la de regulador de voltaje. ¿Pero qué es regular un voltaje? Bueno, regular un voltaje es tener un voltaje que no tenga variaciones. Un voltaje regular significa que a pesar de las variaciones de entrada, porque ayer hablábamos acerca de eso, de que el voltaje de línea que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad o la compañía que nos suministra la energía, pues ese está lleno de variaciones, tiene muchas variaciones, tanto en voltaje como también en ruido eléctrico. Y bueno, lo que hace el regulador es acondicionar ese voltaje para que se mantenga estable, que no varíe. Hablábamos ayer de que si el voltaje sube, cuando aplicamos un transformador en el secundario vamos a tener esas variaciones, suben y bajan. Pero los circuitos electrónicos necesitan de un voltaje estable y regulado. De tal modo que, bueno, pues la función que hace el diodo Zener es precisamente eso y va a ser siempre un circuito como el que tenemos aquí, en el cual pues vamos a tener un voltaje de entrada, que por cierto, bueno, el diodo Zener también debe llevar siempre una resistencia limitadora, ya que los diodos Zener pues también conducen a, pues con una limitante que da el fabricante. Si sobrepasamos ese límite de corriente, este diodo Zener se va a dañar, entonces también se protegen por medio de una resistencia. Pero el voltaje que se aplica siempre va a ser aquí a la entrada, un voltaje no regulado, y vamos a obtener en la salida un voltaje que ya está regulado. Regulado, como digo, significa estable, que no importa si sube o baja el voltaje, este va a tratar de mantenerlo. No siempre lo mantiene en exactito, sino que tiene un cierto margen, tiene una tolerancia. Pero esa es la función de los reguladores de voltaje. Los primeros reguladores de voltaje que se construyeron se hacían a base de bobinados y eran unas cajas muy pesadas, pero bueno, ese tipo de reguladores desperdiciaban mucha energía en forma de calor y pues eran totalmente eléctricos más que electrónicos. Ahora con el diodo Zener se construyen reguladores de voltaje muy sencillos y fáciles de trabajar. Entonces, aparte son muy económicos, pero se auxilian también del transistor, que les decía, bueno, aquí la ventaja de usarlo con transistor es que se pueden manejar corrientes pues más elevadas, corrientes bastante grandes, porque si se usa el puro diodo Zener, el diodo Zener tendría que ser de una potencia pues muy grande. Y para ello, bueno, pues tenemos aquí una tablita pequeña de algunos diodos Zener que, bueno, pues son de propósito general o se les llama de propósito general porque son muy comunes. Los voltajes con los que pueden trabajar son desde aquí, desde 2.7 y pueden llegar hasta más de 100 volts, que serían industriales, pero los que se usan en tarjetas electrónicas, pues están por ahí entre los 2.7 y los
25 o 30 voltios, o sea, no son muy grandes. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, los voltajes en la columna izquierda. Tenemos nosotros los voltajes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son los voltajes de ruptura, son los voltajes que va a mantener el diodo Zener. Si hay un diodo que sea de 3.6, significa pues que este diodo Zener va a trabajar ahí, en ese voltaje de ruptura. Va a mantener los 3.6 voltios hasta donde le alcance, porque bueno, es claro, si se sobrepasa la corriente máxima, pues entonces este se dañaría. Y en la columna derecha tenemos nosotros la matrícula, que es lo que traería el cuerpo de un diodo Zener. Entonces, depende mucho de la matrícula, también es el voltaje de ruptura de estos diodos. Y nos regresamos, bueno, para volver a recordar lo del voltaje de ruptura a la gráfica de la curva Zener. Decíamos, el voltaje de ruptura es aquí en donde, aquí está incluso de rojo, y nos dice que en polarización inversa el diodo conduce cuando se llega al voltaje Zener. Una vez que se llega a este voltaje, para mantener el voltaje lo que hace el diodo es conducir una corriente, cerrar el circuito y de ese modo pues mantiene el voltaje. Entonces, esa es la función del diodo Zener, mantener un voltaje constante entre sus terminales. Y este siempre pues lo vamos a encontrar polarizado en inversa, así como está aquí. O sea, lo que es la línea positiva o la parte positiva va a estar al cátodo y la negativa al ánodo. ¿Por qué está en inversa? Bueno, porque recordemos que la parte semiconductora tipo N está del lado del cátodo y la parte semiconductora tipo P está del lado del ánodo. O sea, entonces están inversas a la aplicación del voltaje. Y el circuito regulador que nosotros podríamos por aquí emplear sería uno muy básico, sería como este. Hay también circuitos reguladores a transistor que son pues muy elaborados, pero son incluso más precisos. En estas imágenes nosotros tenemos por aquí algunas, bueno, de hecho es el mismo transistor con un diodo Zener, auxiliándose de un diodo Zener. Aquí en el caso de se aplica un diodo Zener de 5.6 voltios, el cual pues con 5.6 se le resta, porque el voltaje de salida va a ser el voltaje del Zener menos la caída de tensión que hay en el diodo, porque sabemos hay un diodo entre base y emisor en el transistor. Entonces aquí sabemos, tenemos tres partes semiconductoras. Una que es tipo N, porque este es NPN. N va a ser el colector, la base va a ser P y el emisor va a ser N. Es un transistor NPN, la base es positiva. Y entonces todos los diodos tienen una caída de tensión, siempre y cuando sean de silicio, de 0.7 de voltios. Lo cual quiere decir que, bueno, normalmente se le resta aquí aproximadamente los 0.7. Si el diodo Zener tiene 5.6 voltios, o es de 5.6 voltios la ruptura, pues este va a ser ese voltaje menos la caída en el diodo de base emisor del transistor. Por lo que, pues se tiene aquí una salida aproximada de 5.9. El cálculo nos daría 4.9, pero está alrededor de 5 voltios, o puede allí estar en un rango cercano a los 5 voltios. Es decir, a veces puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Entonces, así es como trabaja el transistor regulador, auxiliándose precisamente del diodo Zener, y ese es donde se le daría la aplicación. Ahora, también observemos lo que sería la resistencia limitadora. Aquí se está limitando por medio de una resistencia de 1 kilo ohm. Esta resistencia se conecta, como digo, con el fin de proteger a lo que sería el diodo Zener, y se dice que pues este está en serie, este formaría un circuito
entre la resistencia y el diodo Zener. Nada más que recuerden siempre que este siempre va a ir conectado en inversa, así como está. Y en la imagen de la derecha, pues vamos a ver el mismo circuito. Aquí sí ya les está diciendo son 12 voltios, pero pues puede ser un poquito más, pueden ser, no sé, 20, pueden ser 8, pero el voltaje siempre debe ser mayor que el voltaje de ruptura Zener, porque pues si aquí se le aplicaran, no sé, 5 voltios, pues es lógico que, bueno, pues este Zener nunca va a conducir y a la salida, pues la caída o más bien el voltaje de salida que tendríamos sería pues incluso aún más bajo por la caída que habría tanto en la resistencia como en los diodos del transistor de base emisor. Así sería y así se conectaría, o sea, está aquí, pues en la figura está indicado cómo está en el diagrama esquemático. Recuerden, el diagrama esquemático es el que pues utilizamos con símbolos de los que hemos estado viendo. Y en la derecha, pues digamos que sería un diagrama pictórico, pictográfico o ya físico, en el que ya se muestra pues, los componentes tal y como son. Por ejemplo, aquí vemos la resistencia de 1000 ohms. Los colores son café, negro, rojo, son 1000 ohms. Y un transistor, que el transistor también, pues puede ser cualquier transistor prácticamente. Para reguladores muy sencillos no se requiere de que manejen una corriente muy elevada y se puede usar cualquier tipo de transistor. Entonces, aquí, como vemos, pues este se conecta a lo que sería el cátodo del diodo Zener. Sabemos también es la franja que tenemos ahí. Es una rayita y ese es el cátodo. Este iría conectado a la base junto con la resistencia. Y la alimentación entra directo al colector. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular desde el colector, bueno, de entre emisor y colector. Sabemos el sentido real de la corriente es de emisor a colector. Y entonces la base solamente sirve para controlar el paso de esa corriente. Y eso lo va a determinar este Zener, si el voltaje Zener fija el voltaje con el cual debe de trabajar este transistor, pues es aproximadamente, les digo, 5.6, por ejemplo, menos 0.7. Aquí daría, en teoría, daría 4.9, pero es un aproximado, a veces da un poquito más, 5.1, entre 4.9 y 5.1. Por cierto que, bueno, pues los diodos Zener, pues también son diodos que tienen tolerancia, por allí se habla de más menos 1 hasta más menos 1 hasta menos, más menos 5 volts, dependiendo del voltaje con el que trabaje y del tipo de Zener que se maneje. Casi todos tienen alrededor de 1 volt aproximadamente de tolerancia. Entonces, por eso el voltaje a la salida, pues no es tan preciso, tan exacto. Y pues aquí se le da la aplicación al diodo Zener. Ahora, ¿cómo sería la prueba de un diodo Zener? Bueno, pues es un diodo común y corriente y entonces el diodo Zener se comprueba de la misma manera que lo hemos estado haciendo con el multímetro en prueba de diodo y pues lo polarizamos tanto en directa como en inversa. Este diodo pues nos va a marcar exactamente igual porque pues los voltajes de ruptura no son tan bajos a excepción del de 2.7 que les decía que en algunos casos los multímetros pues aplican hasta 3 voltios en sus puntas y entonces si es de 2.7 pues sí conduce y vamos a pensar que está dañado. Ahí habría que ver los voltajes con los que trabaja, pero por lo general 2.7 no es un diodo muy común, son los valores de voltaje de ruptura más bajos que hay. Como aquí en la tabla, de hecho los fabricantes hacen este tipo de tablas y nos dan la información, pero es muy poco común. Casi la mayoría son de 3.3 para arriba y eso son pocos. Entonces, tendríamos que tener en cuenta eso, lo del voltaje de ruptura al momento de comprobar el estado de un diodo Zener. Ahora les digo, el voltaje de ruptura es eso que nosotros aquí en la gráfica lo vuelvo a recalcar porque eso es lo importante. Un diodo Zener, por ejemplo, en la tienda de partes, pues si yo voy a comprar un diodo Zener,
A mí lo primero que me preguntan es eso, el voltaje. Me preguntan, ¿a qué voltaje? Y se refieren al voltaje de ruptura. Y me preguntan también lo que sería la potencia, ya que la potencia determina también cuánta corriente pues va a fluir. Claro que de allí habría que hacer un cálculo también para saber cuál sería la cantidad de corriente que va a fluir por el diodo CN. Porque pues también estos se manejan por potencia. En realidad la potencia es más o menos parecida a la de las resistencias. Un diodo de potencia grande, pues lo que hace es que pues va a ser más robusto, va a ser más grande en tamaño y entonces puede soportar más calor. Por lo mismo, pues va a poder conducir una corriente más elevada. Entonces, miren, ahorita la segunda parte vamos a hacer algunas demostraciones, vamos a hablar más de esto de las aplicaciones del transistor, vamos a armar un circuito como el del diodo Zener y pues vamos a tratar de entendernos aquí con lo de los transistores para darle aplicación a los transistores. Entonces, ahorita paramos aquí y nos esperamos, como siempre, unos minutos y continuamos.